La Constitución de 1853 fue sancionada por José María Obando, pero obedece a la redacción de la Constitución de 1851, que no había podido ser sancionada. En esa Constitución se hicieron las reformas liberales de mitad del siglo XIX. Y allí está la libertad de prensa, el reconocimiento de un primigenio federalismo, o sea, la posibilidad de conformar unas regiones autónomas, y la separación de la Iglesia respecto al Estado, entre otras grandes reformas que comienzan a operar. Los departamentos podían tener sus propias constituciones. Aquí hay un elemento importante para destacar, y es un constitucionalismo disperso. Así como hubo preconstituciones antes de la República, entre 1811 y 1815, aquí no solamente va a regir la Constitución Nacional, sino constituciones regionales. Pero después es donde se va a dar, con la Constitución de Río Negro, las constituciones de los estados soberanos, que son 9 constituciones. De tal manera que los departamentos comenzaron a jalonar unas aspiraciones respecto al centro del país. A pesar de la caída de Obando, que fue procesado y juzgado por no haber evitado el golpe de Melo, y a pesar de toda la inconformidad que se despertó por parte de los melistas y la pérdida del poder de los liberales que venían desde José Hilario López, porque llegó al poder Manuel María Mayarino, un hacendado vallecaucano conservador. A pesar de todo ello, las reformas liberales continuaron operando, ¿no? O sea, no las desmontaron, porque esto necesitaba de una reforma constitucional. En 1855, el Congreso aprobó la situación territorial como si fuese una confederación, es decir, se pasó del Estado unitario a la Confederación Granadina, y es allí donde comienzan a aparecer una serie de regiones constituidas ya para configurarse luego como departamentos. Entre 1855 y 1858, en 1855 se configura Panamá ya como departamento. En 1856 Antioquia, Bolívar en 1857, Magdalena, el Cauca, Santander, Cundinamarca y Boyacá. Confederación. Es muy distinto el federalismo a la confederación. Y aquí se sigue reconociendo la unión cuando hay confederación. Pero este es el embrión para el federalismo que se va a desatar con la Constitución de Río Negro. Mariano Ospina Rodríguez asumió la presidencia en 1857. Él le ganó las elecciones a Tomás Cipriano Mosquera y a Manuel Murillo Toro. ¿Qué sucede? Que hubo una impugnación, unas críticas fuertes al conservatismo, porque apoyados en el clero, se dijo que los registros electorales fueron manejados por los curas en los municipios donde había mucho analfabetismo, y por lo tanto aparecieron en cantidad de municipios de ese corte como Choachí, Ubaqué, Cogua, Cerinza, más votos que en Bogotá. Esto molestó mucho a los dirigentes liberales, y se dijo que entonces el curato, asociación de curas,
llevó al poder a Mariano Ospina Rodríguez. Y para demostrarlo, una de las primeras actuaciones de Mariano Ospina Rodríguez fue reconocerle a la Iglesia que las sentencias eclesiásticas tenían plena validez ante los tribunales civiles. Y permitió también, seguidamente, Mariano Ospina Rodríguez como presidente, que regresaran los jesuitas que habían sido expulsados. No. En 1858, el recientemente creado Estado de Santander, donde el líder fue Manuel Murillo Toro, se presentó, digamos, un antecedente de lo que va a ser la gran liberalidad de los ejercicios políticos dentro del Olimpo radical que se inicia con la Constitución de 1863. Para un botón de muestra, en Santander, el gobierno, dentro de la Administración Nacional de Mariano Ospina Rodríguez, declaró que las obras civiles, los caminos, las carreteras, se podían dejar en manos de los individuos, de la iniciativa privada, de los particulares, que esa liberalidad debería ser así en toda la nación, y que el ejército, para conscribirlo, no sería obligatorio sino voluntario, y que la gente se presentara usando las armas para defender al gobierno de acuerdo a las pertenencias políticas. Bueno, los liberales de Santander en el gobierno de Ospina, y ya desatada la guerra, pues fueron vencidos. Tomás Cipriano de Mosquera, el Caucano, como gobernador del Cauca, va a enfrentarse al gobierno central, porque esta es una guerra por las soberanías, es decir, quienes gobiernan con más autonomía y desconocer de alguna manera el ejercicio del gobierno central unitario. Entonces, él además va a declarar inconstitucionales las leyes de Ospina, sancionadas por Mariano Ospina Rodríguez, y adelanta una especie de secesión, de separación, e independiza al departamento del Cauca respecto a Bogotá. Esta guerra civil se conoce como por las soberanías, porque es una guerra entre burocracias regionales entre sí y burocracias contra la burocracia nacional. Es decir, como habían ejércitos departamentales, se enfrentaron los que querían desacatar las instrucciones del gobierno central, que fue declarado ilegítimo por el resultado de esas elecciones. La guerra narraba entonces que la justicia se enarbolaba usando las armas para poder llegar a la validez, es decir, el lenguaje de la guerra. Es una guerra estudiada profundamente por María Teresa Uribe y Liliana María López, como podemos observar en la pantalla, la carátula de este libro tan importante que narra esta guerra entre soberanías alentada por las burocracias departamentales. Es una guerra muy, digamos, compleja en el sentido de casi que se presentan varias ceses como intentos de separación de la Colombia unitaria. Una de estas iniciativas fue la aprobación de la ley de elecciones que daba poder al gobierno central para fiscalizar los comicios en los estados soberanos, lo que se consideró un ultraje al ordenamiento federal del país y un mecanismo para asegurar y perpetuar el predominio conservador. O sea, no gustó en absoluto esa decisión. La otra fue la creación de una suerte de intendencias nacionales que permitían vigilar los ingresos de las aduanas
y de las oficinas fiscales de las regiones, iniciativa que encontró un rechazo generalizado. Ospina procedió igualmente a intervenir en los asuntos internos de algunos estados al apoyar insurrecciones contra sus respectivos gobiernos. Esto se va a dar también cuando Rafael Núñez busca el primer gobierno cabeza suya, porque el primer gobierno fue por interpuesta persona con Julián Trujillo, pero él va a ser presidente inicialmente en 1880 y alentó guerras entre regiones cuando estaba prohibido en la Constitución, ¿sí?, que el Estado central interfiriera en las situaciones de orden público regional. Es decir, provocar guerras para crear la caída de un presidente regional, porque había colegio electoral y el colegio electoral elegía al presidente nacional y eran 9 estados, con 5 votos se era presidente y entonces se derrocaba a uno u otro. Es necesario precisar que la disputa por las soberanías, como se ha dicho, escenifica las tensiones entre las formas de dominio. Esta asumió esta disputa su momento más cruento dentro de la Confederación Granadina, ¿sí?, la forma de una guerra civil justificada y legitimada con el lenguaje republicano de los derechos de autonomía y autodeterminación de los estados federales, que reclaman un estatuto de doble soberanía en la que el Estado central conservaba solo la potestad de dirigir las relaciones internacionales y algunas pocas funciones en el interior de la nación, mientras las regiones, las soberanías regionales, se convertían en estados soberanos, manifestaban el pleno control institucional y legal sobre sus propios entornos. El triunfo militar de las burocracias rebeldes permitió que se consagrase entonces la Constitución de 1863, esa doble soberanía cuya vigencia fue de algo más de 20 años, entre 1863 y 1886. El líder de esta guerra de 1859 a 1862 fue indudablemente Tomás Cipriano de Mosquera, que va a ser presidente 4 veces en Colombia. Llegó un momento que se tomó Bogotá con un ejército de manumisos, es decir, de esclavos libertos, de gente liberada. Y se especuló mucho sobre la salud de los mismos por el frío bogotano y otro tipo de especies que se regaron, pero la verdad es que departamento por departamento encontró alianzas Mosquera. Derrocó y destronó a Mariano Ospina Rodríguez y a su hermano Pastor Rodríguez, que siempre lo apoyó, y los apresó. Fueron enviados a Cartagena y encerrados en Boca Chica.